Madarosis. Ok. Bueno, continuando, estamos viendo las manifestaciones de lepra lepromatosa, ¿ok? Ya, ok. Y ahora Perdón, sigue, entonces, perdón, sí, entonces, hay para todo el grupo. ¿Cuántos tipos de lepra tenemos? En general dos, pero podemos encontrar otros dos, bueno, tipos, pero en general son dos. Tipos dos nada más, ¿verdad? Ok. Sí, ¿Y cuáles son? lepromatoso y tuberculoide. Ok. ¿Y cómo te llamas? Perdón. Alex. Alex. Entonces, tuberculoso y lepromatoso, ¿no? Sí, así es. Y las otras son, La indiferenciada y la eh, dimorfa. Bueno, los estados dimorfos. ¿cómo se llama? Indiferenciada o Indiferenciada o indeterminada. indeterminada. Ok. Sí. Y la dimorfa, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos a con la lepromatosa, ¿ok? muy ¿Sí, bien. Paula? Ok. Sí, y bueno, en la clase pasada ya les había mencionado que las personas con lepra lepromatosa pueden presentar caída de cejas y pestañas. Esto puede ser en la lepra lepromatosa difusa o también en la circunscrita, en la nodular, pero si estos nódulos se presentan en esas zonas, ¿verdad? Bueno, también en los ojos puede haber una afección. Eh, esta, la variedad nodular, o sea, la lepra lepromatosa circunscrita por nódulos, va a atacar más a los ojos. Estos síntomas pueden ser más variables, pero inclusive puede tener nódulos en párpados, en la conjuntiva y en la córnea. Y generalmente estos pacientes pueden cursar con iritis o iridociclitis. Aquí como podemos ver en la imagen la presencia de estos nódulos. Esto en los ojos. También en la lepra lepromatosa podemos ver una afectación a mucosa. Esto se va a dar, primero vamos a ver una mucosa enrojecida, tumefacta, que puede llegar a la ulceración y puede ser cubierta de costras. Esto nos puede llegar a afectar causando una atrofia de la mucosa y esta misma atrofia también nos puede llevar a una perforación del tabique cartilaginoso y esto nos puede dar una nariz en silla de montar. Y bueno, este es un caso de lepra lepromatosa en donde nosotros podemos ver los nódulos y cómo se ve esta fase del león. ¿Sí? ¿Tienen duda de lepra lepromatosa? no, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la lepra tuberculoide. Unos puntos importantes a saber es que la lepra tuberculoide no va a ser sistémica. Aquí no va a haber una reacción leprosa, o sea, no vamos a tener nódulos, que es lo más característico de la lepra lepromatosa. Solamente va a afectar a piel y nervios periféricos. Y desde el punto de vista baciloscópico, hay ausencia o pocos bacilos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En contraste con la lepra lepromatosa es en donde encontramos muchos bacilos en la biopsia, ¿sí? Estos pacientes tienen su inmunidad normal o inclusive hiperdesarrollada, a diferencia de los que tienen lepra lepromatosa, que tienen su inmunidad pobre. Este tipo de lepra no va a ser transmisible. La lepra tuberculoide abarca el 40% de todos los casos
al menos en México, y esta va a ser no transmisible. La única que es transmisible va a ser la lepra lepromatosa, ¿sí? Y esta va a ser reacción de Mitsuda positivo. Esta reacción de Mitsuda lo que está valorando es la reacción a un antígeno llamado lepromina. Y por ende, porque su inmunidad es normal o hiperdesarrollada, va a ser positiva. Y este tipo de reacción va a ser la administración del antígeno vía subcutánea, en donde se va a ver una evidente reacción inmunológica, en donde se va a formar como una pequeña pápula que debe de alcanzar más de medio centímetro, ¿sí? Esto es para saber si tiene antígenos contra Mycobacterium leprae y van a ser positivos aquí. Y en la lepra lepromatosa no son positivos, ¿sí? Bueno, ya hablando de sus manifestaciones clínicas en la piel, tenemos que este tipo de lesiones van a aparecer principalmente en cara, tronco, nalgas y miembros. Siempre van a ser lesiones asimétricas y en escaso número, y van a ser placas nodulares, planas, infiltradas, con presencia de escamas de una forma circular, oval o anular, pero siempre van a estar muy bien delimitadas. Y como podemos ver en la imagen, su borde siempre va a ser más activo que el centro, y se mencionaba que puede ser confundida por lesiones de tiña o psoriasis. Una Aquí pregunta. podemos ver otras imágenes de cómo se verían estas placas infiltradas. ¿Quería mencionar algo, doctor? Mira, deja esa imagen, Uh-huh. la del brazo, esos dos, la del brazo. ¿Cómo se ve? Como que si el borde estuviera más infiltrado, ¿sí? Lo que es el antebrazo. Y el centro como aclarándose, como llegando a la normalidad. Uh-huh. ¿Cuáles son los nombres que tienen las aulas del hospital universitario? ¿Se acuerdan? No, Pues una que otra, pero no, doctor, no mucho. ¿Alguno de ustedes, de los 24 que son, cuántos años No, llevan ahí? doctor. ¿Cómo se llaman? ¿Han escuchado al doctor Arnulfo Portales? sí. Sí, No, no, un aula no tiene ese nombre. la de histología, pero ese es dentro de la facultad, doctor. Ah, ok, ok. Y ahí ¿qué otros más tienen? En el universitario, los nombres. Pues a mí se me quedó mucha una que se llama Culebro Botello y pues en la facultad hay otras, pero las del universitario no me las sé. Arnulfo Corona. No, creo que no, doctor. No me acuerdo. Bueno, el doctor Corona, donde estábamos recibiendo clases de dermatología, es el nombre del doctor Corona. Es el primer dermatólogo de la facultad. ¿Sí? Chequen cuando regresen a las aulas y van a ver que un aula donde estuvimos recibiendo las primeras clases es el doctor Corona. Fue el primer maestro de dermatología de la facultad. De hecho, pues ha sido el único y creo que yo. ¿Sí? Pues yo debo tener más de 20 años dando la clase de dermatología, pero él fue el primer maestro y él decía que en la lepra lepromatosa ponía ese ejemplo. Les voy a poner el ejemplo que él decía, que él nos decía cuando yo era alumno de su clase. Él decía que en la lepra lepromatosa un plato sopero, si saben cómo está cóncavo, pues está para que reciba el caldo. El plato sopero
en la lepra lepromatosa, el plato sopero es como si lo pusieran boca abajo, invertido, y está un nódulo, ¿sí? En cambio, el plato está, en la lepra tuberculoide, está boca arriba, como normalmente se pone, ¿sí? Y entonces el nódulo está elevado y aquí no, está el borde del plato invertido, como el plato normal, con sus bordes más activos y el centro un poco cóncavo. Pues imaginen cómo están viendo aquí en el antebrazo, que ahí se nota más. Entonces, ahí en lugar de encontrar un nódulo, encontramos una placa en la lepra tuberculoide, una placa infiltrada, pero con los bordes más elevados, como si fuera un plato normal, ¿sí? Ojalá sí me hayan entendido, como les digo, ¿sí? Bueno, pues es simplemente hacer la referencia de cómo nos decía clínicamente el doctor Corona. Y chequen los nombres de las aulas y van a ver que van a encontrar un nombre del doctor Corona, que es el primer dermatólogo de la facultad. ¿Ok? Bueno, entonces en la lepra tuberculoide el borde está más infiltrado y lo hace que esté más elevado que el interior. ¿Ok? Bueno, listo, Paula. ¿Qué más? Sí. Bueno, vamos a pasar a los casos indeterminados, que propiamente estos van a ser el inicio de la lepra. Y aquí es donde van a evolucionar, ya sea a uno de los dos polos, tanto leprosa o tuberculoide, y se van a caracterizar por presencias de una o varias manchas hipocrómicas, como vemos en la imagen, generalmente en el tronco y en las nalgas. Y este tipo de manchas pueden presentar disestesias, anhidrosis. Nosotros podemos detectar la anhidrosis porque el polvo no se va a adherir a estos sitios y la piel afectada se ve más limpia que la demás, y esto se le conoce como el signo de la mugre o el signo de Castañeda, ¿sí? Y también pueden presentar alopecia en los sitios en donde se encuentran estas manchas. Eso en los Entonces, casos indeterminados. si se dan cuenta, en el indeterminado es cuando está iniciando la lepra, ¿sí? Para que vean la diferencia en el dimorfo, ¿sí? En el indeterminado empezamos a sospechar probable lepra, pero no queda claro si se va a hacer una lepra tuberculoide o una lepra lepromatosa. Pero realmente ya desde ahí ya viene determinado si va a ser una u otra, haciendo el estudio completo del paciente, que ahorita lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Sí, Paula? Sí. Ok. Y ya los casos dimorfos o interpolares, estos van a ser casos que van a presentarse de manera aguda o subaguda. Después de los casos indeterminados, va a ser la secuencia, por así decirlo. Y este tipo de casos van a ser muy inestables porque pueden estar cerca del polo lepromatoso o del polo tuberculoide. Y en esta fase se mencionaba que duraba de semanas a meses y que las afectaciones en la piel pueden involucionar dejando zonas atróficas. Y bueno, la presencia de estas afectaciones va a depender de qué polo esté más cerca, si el leproso o el tuberculoide, y podemos encontrar placas infiltradas, nodoedematosas, eritema escamosas. Su forma va a ser circular o anular y puede tener sus bordes difusos o internos y dejan zonas de piel normal. Y recalcaba mucho que estos pueden dejar sectores de atrofia en donde se encuentra la afectación de la piel.
O sea, se va a presentar las manifestaciones clínicas tanto de la lepromatosa o de tuberculoide dependiendo a qué polo se está acercando más. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos definido que sí es, pero Ujú. no nos queda todavía, tenemos duda que si puede ser a uno o hacia otro. Sin embargo, clínicamente, cuando encuentren un caso dimorfo, siempre trátenlo como que. Me adelanto a Paola, Como lepromatosa. como lepromatoso. De hecho, un caso así, dimorfo, siempre lo van a tratar como si fuera un caso lepromatoso, que son los casos más agresivos, ¿ok? Bien. ¿Sí les queda claro a todos? Sí. Sí. Ante la duda, trátenlo como un caso lepromatoso, ¿ok? Bien, ¿qué más, Paula? Sí. Y bueno, ya propiamente la lepra va a tener reacciones agudas. Tenemos reacciones de tipo 1 y reacciones de tipo 2. Y en las reacciones de tipo 1 tiene que ver mucho con la inmunidad celular, porque si el paciente recobra una inmunidad celular, puede tener una reacción de reversa. Esto quiere decir, como habíamos visto ya en las clasificaciones, que puede pasar de una lepra de un polo lepromatosa a una tuberculoide, porque está recobrando la inmunidad, ¿sí? Y en cambio, lo opuesto, si la inmunidad del paciente se deteriora, puede tener una reacción de degrado. Esto quiere decir que va a pasar del polo tuberculoide al lepromatoso. Y este tipo de reacciones agudas generalmente siempre se van a presentar en pacientes que son casos dimorfos o subpolares. Nunca se va a presentar en casos que ya se encuentran en un polo de lepromatoso tuberculoide, sino los que se encuentran intermedios, los interpolares. ¿Sí? Esto es reacción tipo 1. Y en Fíjate, Paola, la... Sí, se dice, hay quienes dicen que sí puede regresar, hay quienes dicen no, simplemente todavía el organismo no tenía su respuesta inmunológica, no estaba bien activa para responder ante el bacilo. Y no es que se hizo, no, simplemente no estaba, como quien dice, madurando el sistema defensivo para atacar al bacilo. ¿Sí? Y entonces hay quienes dicen en forma tajante, dicen, no, ninguna lepra lepromatosa se hace tuberculoide, ni ninguna lepra tuberculoide se transforma en lepromatosa, simplemente no estaba bien determinado su sistema inmunológico. ¿Ok? Bien. muy bien. Y bueno, ya en las reacciones leprosas de tipo 2, este tipo de reacciones van a estar medidas por inmunocomplejos y estos sí se pueden presentar en casos polares o algunos autores también mencionan que pueden presentarse en casos subpolares. Y bueno, este tipo de reacciones de leprosas tipo 2 se mencionaba que en un 60% de los pacientes de los que presentan lepra van a presentar al menos un episodio. Y estos episodios se van a caracterizar por estados agudos febriles. Estos pacientes van a tener fiebre, artralgias, anorexia, pérdida de peso, astenia y adinamia. Y se menciona que Espérame, pueden tener, ¿sí? espera un momento, porque como me entran muchas a mi celular, este, se, me salí de la clase, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Oh, Sí. déjame, me voy a salir para, para entrar, ¿eh? sí, muy bien. Tipo 1, que no la entendí muy bien, por fin. Sí. Haz de cuenta que todavía su sistema inmune no se define muy bien cómo reaccionar ante Mycobacterium leprae. Entonces, se menciona que
tú puedes tener a un paciente que esté en borderline tuberculoide, por ejemplo, pero después le empiezan a aparecer muchos nódulos o muchas manchas que son propias de lepromatosa, y ahí es cuando tú dices, este paciente está teniendo una reacción de tipo 1, en donde hubo una disvariación de su sistema inmune, se hizo más fuerte o más débil, por así decirlo, ante Mycobacterium leprae, y se hace ese cambio de tuberculoide a lepromatoso, o al revés. No sé si me di a entender. Sí, sí, está perfecto. Muchas gracias. Yes. Mira, ojalá más adelante vamos a ver, porque sí, aquí a veces dicen, no, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Vamos a ver cuando se complete ya el estudio de lepra, ¿eh? Sí, de hecho he visto que hay muchas cuestiones inmunológicas que no muy bien se saben en concreto, y por eso muchos autores difieren en esto. Acuérdense que mucho de las vacunas y la inmunología nació en la piel, ¿sí? ¿Dónde se realizan las vacunas? En la piel, ¿sí? Entonces, mucho de la inmunología se está detectando en la piel, ¿ok? Bien. Sí. Bueno, les hablaba de las reacciones leprosas tipo 2, y bueno, tenemos estos 3 tipos, por así decirlo, subtipos de la reacción leprosa, en donde el paciente puede presentar un eritema nudoso. Estas son nudosidades que van a ser profundas, dolorosas, generalmente aparecen en tronco, también pueden aparecer en cara o en extremidades, pero estas van a evolucionar en días o semanas, y al desaparecer pueden dejar una descamación o una zona de hipodermitis, esto en eritema nudoso. Pero también ellos pueden presentar un eritema multiforme. El eritema multiforme se presenta como manchas eritematosas, pápulas o ampollas que que van a tener generalmente lesiones en diana, y se van a localizar principalmente en tronco y en las extremidades. Y este tipo de lesiones van a evolucionar en 1 o 2 semanas y van a desaparecer sin dejar huella. Y bueno, No, aquí no tenemos, tienes ¿sí? una imagen de en Diana, ¿verdad? Ujú. Básicamente. Ok. Y también tenemos el otro subtipo, que es el eritema necrosante o el fenómeno de Lucio. Esto porque se da principalmente en lepra lepromatosa difusa, que es la que él describió. Y bueno, esta forma primero inicia como manchas congestivas que van a presentarse de un color rojo vino, y estos se pueden transformar a ampollas o escaras que van a dejar ulceraciones y más tarde cicatrices, pero puede ser tanto la afectación que puede generar necrosis, como el nombre lo menciona, eritema necrosante. ¿Sí? ¿Se acuerdan la definición de nudosidad? Una Para elevación circunscrita de contenido sólido. Así es. Que es mal delimitada, que se dice que es más palpable que visible, porque visible se puede ver como una mancha eritematosa. Aquí se está ligeramente infiltrada, elevada, en la imagen que estamos viendo, pero en la mayoría se ve no tan infiltrada como aquí, sino como si estuviéramos viendo sobre la piel una mancha eritematosa, pero le duele al paciente, y generalmente una mancha no le duele al paciente, o le da comezón o le arde, y la nudosidad les duele al caminar, al tocarse, al presionarse, al bañarse y asearse. Pero si tocamos la nudosidad, por dentro se siente como una bola que tienen adentro, ¿sí? Bueno, entonces tanto el eritema nudoso como el eritema multiforme, que multiforme significa de muchas formas,
Por eso puede estar acompañado de ampolla, puede estar acompañado del eritema de una pápula de diferente figura, forma y tamaño. Bueno, tanto la nudosidad de un eritema nudoso como el eritema multiforme es un síndrome. Aquí lo está originando una infección, la infección de la lepra. Pero el eritema nudoso como el eritema multiforme puede ser también por una infección viral. Cuando vimos, ojalá se acuerden, cuando vimos herpes simple, vimos que algunos pacientes pueden desarrollar eritema multiforme posterior a un herpes simple, como parte de las complicaciones del herpes simple. ¿Sí? Entonces, estos dos, eritema nudoso como eritema multiforme que están viendo, lo puede desarrollar cualquier tipo de infección, bacteriana, viral o micótica. Pero igual también puede ser desarrollado por medicamentos, muy común por medicamentos. Y puede ser desarrollado por causa desconocida. Entonces es un síndrome, pero aquí lo está acompañando estos dos, el nudoso y el multiforme, a la lepra. Pero el eritema nudoso habíamos quedado que la topografía clásica del eritema nudoso es, ¿se acuerdan dónde? Sí, era en la región de la tibia, ¿no? Tobillo, Así es, en la Piernas. pierna, en la región pierna. Sí. anterior de la pierna, a nivel del tobillo, de las espinillas, ¿sí? En la pierna, en la región anterior. Pero entonces, el eritema nudoso, cuando lo vemos en piernas, pero también en muslos y también en brazos o en el cuerpo, es cuando sospechamos más de un eritema nudoso leproso. Yo creo que es el eritema nudoso más agresivo que llegamos a ver en la clínica, cuando es por una lepra. ¿Sí? Entonces, no es común ver, como la lepra es escasa, pero que sí hay en la laguna, ¿eh? Y buena cantidad. ¿Sí? Entonces, cuando lo llegamos a ver fuera de las piernas, podemos encontrar en la pierna y alguna otra que en la rodilla o en el muslo. Sí, no sería raro, pero predomina en la pierna. Pero cuando anda, ahora sí, no localizado a las piernas o a muslo, porque acuérdense que es parte del mismo segmento, muslo y pierna. Así lo dividimos en dermatología clínicamente. Pero cuando lo encontramos ahora sí, el eritema nudoso diseminado y con síntomas febriles y malestar general, dicen, no, este puede ser un eritema nudoso leproso. Y hay que buscar, hay que estudiarlo, ¿eh? Bien, adelante, Paula. Y el eritema multiforme, así, la lesión clásica es en diana, ¿sí? Sí saben que es una diana o en tiro al blanco, con lo que se usa cuando hay la competencia de los arcos para tirarle a la diana, que van en círculos y en el centro es el punto exacto para atinarle. Y aquí la diana del centro es la pápula que se ve ahí. Bueno, no sé si ahí ya los confundí, ¿eh? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, creo que sí quedó Sí, todo sí. bien. Ok, vamos a seguirle, ¿sí? Paula. Sí. Bueno, y también en la lepra hay afectación a los nervios periféricos porque como les mencionaba también Mycobacterium leprae se encuentra aquí en los nervios periféricos y lo que va a causar va a ser una neuritis y a esta neuritis se le conoce como neuritis hanseníana por Hansen que fue el que descubrió este bacilo y bueno, va a tener afectación a los nervios periféricos, tanto en el polo lepromatoso como en el tuberculoide, pero de formas diferentes. En el polo tuberculoide va a haber formación de granulomas y calcificación que va a destruir el nervio, y en el polo lepromatoso también van a haber granulomas, pero estos van a ser histocitarios y van a tener bacilos alrededor del nervio y en su interior van a comprimir las fibras y este generalmente en el polo lepromatoso va a ser más tardío, o sea, va a ser más visible en el tuberculoide que en el lepromatoso, porque en el lepromatoso es un poquito más crónico, se tarda más. Entonces, aquí en esta pequeña
gráfica, bueno, no gráfica. Bueno, aquí se puede ver las diferentes etapas en la cual va a afectar al nervio. Primero vamos a tener un engrosamiento del tronco nervioso y este engrosamiento va a ser de afectación principal al nervio auricular, al cubital y al radial. Y esto se puede ver inclusive si se trata de un nervio superficial, nosotros lo podemos ver engrosado, duro y doloroso. Bueno, doloroso lo va a referir el paciente, pero nosotros lo podemos ver como una pequeña, eh, un pequeño hilo engrosado y duro que se va a tocar sobre la superficie de la piel. También el paciente va a referir disestesias, que estas los puede referir como presencia de hormigueos o de agua fría o de corrientes eléctricas. Esta va a ser la sensación que va a tener el paciente. Y esto puede seguir evolucionando y nos puede dar una parálisis muscular, que esto nos puede ya llevar a una atroficidad propia del músculo. ¿Sí? Y bueno, si esta afectación es en el nervio facial, nosotros podemos tener el signo de Bell, en donde se le pide al paciente que intente cerrar los ojos y lo único que va a pasar es obviamente la imposibilidad de ello y va a voltear hacia arriba involuntariamente, ¿sí? O sea, en sí, si hay una afectación del nervio facial, van a tener más signos de parálisis facial y esto es uno de ellos, ¿sí? Como les mencionaba, también puede haber un engrosamiento del nervio y nosotros lo podemos ver si este es superficial, así como el engrosamiento del nervio auricular, en donde nosotros podemos ver el pequeño engrosamiento que va desde el trapecio hacia la oreja y nosotros lo podemos palpar y se va a sentir duro y engrosado. También puede haber afectación a miembros superiores y generalmente los más frecuentes a los que va a afectar va a ser el nervio cubital, mediano y radial. Y esto nos va a generar una atrofia de los músculos interóseos, lumbricales y de las eminencias tenares e hipotenares, y esto nos puede llevar a lo que conocemos como mano en garra o mano de predicador. También en los miembros inferiores puede haber afectación, que sería el pie de Hanseníano, en donde se va a afectar el nervio ciático popliteo externo principalmente y después también va a afectar al nervio ciático popliteo interno y esto va a causar trastornos de sensibilidad y ya de una forma más avanzada puede generar parálisis muscular que nos va a generar el pie caído, va a haber una hipotonía, lo que nos va a dar la marcha equina, que es esta, que la vemos en la imagen, en donde el paciente al tratar de caminar, como va a haber una marcada hipotonía por la afectación del nervio ciático popliteo externo, tanto también el interno, al momento de caminar, lo primero que va a tocar el suelo va a ser la punta, dando la marcha equina. Y lo general es que sea el talón, obviamente. Y bueno, también tenemos el mal perforante plantar, que esta va a ser una complicación de una neuritis, en donde va a iniciar con anestesia de la piel plantar, la formación después de un callo indoloro, que va a ser debido a la marcha, y después este se va a ulcerar, va a tener una ulceración posterior. Y se menciona que puede presentarse inclusive en el 25% de los pacientes que tienen una neuritis hanseníana. Bueno,
Y ya pasando a su diagnóstico, generalmente lo principal, el pilar, va a ser la sospecha clínica debido a las manifestaciones, pero tenemos que tener muy en cuenta el diagnóstico diferencial, porque por ejemplo en la lepra lepromatosa puede ser confundida por una leishmaniasis enérgica difusa, o en la lepra lepromatosa difusa se puede confundir por un mixedema. Y inclusive en las reacciones lepromatosas pueden confundirse por paludismo, tifoidea, brucelosis o un reumatismo poliarticular, que todo esto se puede ir después hacer este diagnóstico diferencial en base a la baciloscopía, en donde podemos ver la presencia de los bacilos, esto en el polo tuberculoide. También está la leproaminoreacción, que es la que les mencionaba hace unos momentos, que es la reacción de Mitsuda, en donde se hace un infiltrado de lepromina, que es el antígeno, para ver esta reacción mayor de 0.5 centímetros. Y la biopsia. La biopsia puede ser tanto de piel como de nervio periférico, en donde nosotros podemos ver las células de Virchow, esto en lepra lepromatosa, en donde les mencionaba que las células de Virchow eran macrófagos que tienen en su interior muchos bacilos y nos puede generar este tipo de células que se ven aquí como vacuolas blancas. No sé si las pueden observar. Esto en su diagnóstico. Y aquí es una pequeña tabla comparativa en donde está comparando los 4 tipos de lepra que nosotros nos podemos encontrar. Tenemos los polos y los intermedios, ¿no? Esto como para recapitular, el lepromatoso sí es sistémico, el tuberculoide no, el indeterminado tampoco va a ser sistémico, porque acuérdense que este va a ser el inicio de la lepra en sí, y el dimorfo puede ser o no sistémico, esto dependiendo a qué polo se esté acercando más. En la lepra lepromatosa hay reacción leprosa y en la tuberculoide no. La lepromatosa es muy importante saber que esta va a ser infectante. En la tuberculoide no tiene probabilidad de infectar. Por ende, como el tuberculoide tiene su sistema inmune desarrollado o normal, va a tener una reacción Mitsuda positiva porque sí va a presentar antígenos, y en la lepromatosa, como va a estar deficiente, no va a haber. En la lepromatosa vamos a ver un granuloma histiocítico con presencia de muchos bacilos, y en la tuberculoide no, se va a presentar un granuloma tuberculoide propiamente de células inflamatorias. La lepromatosa es progresiva y la tuberculoide va a ser regresiva. Y la lepromatosa es anérgica, o sea, va a tener sus células del sistema inmune van a estar inactivas, por así decirlo, y en la tuberculoide va a ser hiperérgico, o sea, va a tener un sistema inmune hiperdesarrollado que va a responder de una manera más intensa. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda entre los 4 tipos de lepra? Bueno, Si se dan cuenta, aquí es un pequeño resumen, tanto de la clínica, de la inmunología, ¿sí? De la baciloscopía. ¿Cómo estaría aquí la baciloscopía, Paula? aquí la baciloscopía en la lepromatosa va a ser muy abundante y en la tuberculoide va a haber muy pequeños bacilos o simplemente no va a haber. Bien. Entonces aquí nada más faltaría ese parámetro, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí ya, miren, ya hasta ahorita les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cuáles son los parámetros para estudiar un paciente con lepra? ¿O bajo qué criterios vamos a estudiar un paciente con lepra? Llega su paciente a su consulta con ustedes, a cada uno de ustedes, ¿y cómo lo vamos a estudiar? 4 parámetros, ¿cuáles son?
para todos. ¿Cómo? Ok. Llega un paciente con ustedes. ¿Qué les van a hacer? ¿Qué le van a hacer al paciente? Pues ¿Cómo lo van a estudiar? ¿Cómo van a interrogarlo llegar al diagnóstico? o bueno, también identificando la lesión que pudiera, bueno, que nos hace sospechar de lepra. ¿Cómo le estamos llamando ahí a ese estudio? Inspección. Y en general todo, Exploración física. clínico, Ujú. ¿sí? Bajo la clínica, ¿sí? Con la clínica estamos determinando si estamos ante un paciente con una, primero que sea lepra o que no sea lepra. Sospecha de lepra, clínicamente. Estoy sospechando un paciente con lepra. ¿Cómo? ¿Cómo sospecho que tenga un paciente lepra? Pues habíamos dicho las lesiones características, ¿no? Como el eritema que tenía un borde más infiltrado y levantado. Que Pues nos puso la dependiendo imagen. de lepra, ¿no? ¿Sí? Sí, O sea, pues si son dependiendo. nódulos, ¿sí? Pero entonces, fíjense, es un parámetro clínico y aquí estamos viendo los demás. Bajo ese parámetro clínico, ¿cómo sospechamos que un paciente tiene lepra? No, ya de una o de otra, pero lepra, ¿cómo sospechamos? Que es cuando va a llegar el paciente a la consulta. ¿Cómo yo sospecho que tengo ante mí un paciente con lepra clínicamente? Por la facies. Pero ya es muy raro ver fácil leonina, ¿eh? Ya no son esos tiempos. Por ahí debe andar alguno que otro. ¿Por qué? Porque se detecta y se trata. Antes no se trataba, ¿sí? O no Bueno, había, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo? pues sí, Porque, por todas las lesiones. Sí. o porque empiezas, bueno, con las parestesias, ¿no? Con la sensación alterada en las lesiones. Así es. La pérdida de sensibilidad en las lesiones, en nódulos o en placas infiltradas. Entonces, clínicamente, un paciente que traiga una placa eritematosa con bordes infiltrados en el centro más claro y que tenga pérdida de la sensación de la piel, de la sensibilidad, que el paciente diga, siento como dormida mi piel, ¿sí? O nódulos que diga que no siente, entonces ahí es donde estamos sospechando clínicamente que puede ser una lepra. Entonces, desde el punto de vista clínico, ya empezamos a sospechar si primero estamos ante una lepra o si estamos ante una lepra lepromatosa o una lepra tuberculoide o un caso indeterminado o dimorfo. Entonces, ¿qué parámetro estamos usando ahí? Clínico. Entonces, son 4. Clínico. ¿Qué más nos falta? ¿Qué sigue ya? Ya vi el paciente, ¿qué le voy a hacer? Pues pues puede ser la biopsia o la reacción de, ¿qué era? De Mitsuda. Ándale, esa. Mitsuda. Ujú. Mitsuda. Ah. Entonces, el clínico al ver las lesiones, ¿sí? Inmunológico, ¿cuál? ¿Con qué? Leprominoreacción, la reacción de Mitsuda. Leprominoreacción. Entonces, tenemos un parámetro clínico, inmunológico, histopatológico. ¿Ahí qué le voy a hacer? La biopsia. Una biopsia, ¿sí? Y luego, ahora, su baciloscopía, para ver si encuentro mucho bacilo. Bajo esos parámetros tenemos que estudiar a un paciente con lepra. Clínico, histopatológico, inmunológico y baciloscópico, ¿sí? Y así ya tenemos clínicamente si estamos ante primero una lepra o no y hacia qué se va. Histopatológico, tomándole una biopsia. Lógicamente quien va a interpretar la biopsia es la patóloga o el patólogo. Y ahí nos va a determinar si encuentra en la lepra lepromatosa que vamos a encontrar y en la lepra tuberculoide que vamos a encontrar.
En la lepromatosa, como eran inmunocomprometidos, habían más bacilos, ¿no? Así Y es. va a tener vaciloscopía positiva, no va, no va a tener, bueno, el No, Mitsuda va a vamos a estar pura, negativo. no la vaciloscopia, vamos a pura histopatológico, ¿sí? ¿Cómo encontramos entonces a nivel histopatológico, Ah, al ok. tomar una biopsia en la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa? Por el granuloma, ¿no? El tipo de granuloma. Que Así sea es. histiocytíco y Ujú. tuberculoide. En el tuberculoide, ¿cómo va a estar el granuloma? Van a ser Pues células gigantes y demás multinucleadas. células inflamatorias, pero no va a haber presencia del bacilo. Es decir, va a haber un granuloma bien definido, porque hay buena defensa del cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces, la lepra tuberculoide, acuérdense, es un tubérculo. Entonces, sí hace un buen granuloma defensivo. Y en la lepra lepromatosa, como no hay buen sistema defensivo, no hace un buen granuloma. Lo quiere intentar, pero no puede. Y entonces todas las células están infectadas. ¿Sí? ¿Qué decías que encontrábamos, Paola? Las células de Virchow, que van Así a es. ser los macrófagos que van a presentar múltiples bacilos. Así es, lleno de bacilos. ¿Sí? Entonces, clínicamente, lepra lepromatosa nódulo. Tuberculoide, placa infiltrada. ¿Sí? Histopatológicamente, célula de Virchow o un granuloma bien definido en la tuberculoide. Baciloscópicamente, ¿cómo encontramos entonces en la lepra lepromatosa? Va a ser Los bacilos. multivacilar. Muchos bacilos. Están determinados por cruces, 5 cruces. ¿Sí? Y en la lepra tuberculoide, como hay buen sistema defensivo, entonces no encontramos muchos bacilos. Entonces pueden reportarle una cruz, tal vez 2 cruces, pero no 5, como en la lepra lepromatosa. Y los bacilos en la lepra tuberculoide no están bien definidos porque se están destruyendo, el cuerpo los está destruyendo. ¿Sí? Bien. Y luego, a nivel inmunológico, como para irnos y terminar la próxima para mañana, desde el punto de vista del parámetro inmunológico, si le hacemos la reacción de Mitsuda, entonces, al paciente con lepra lepromatosa, ¿cómo va a estar el estudio? Negativo. Negativo, porque no hay sistema inmunológico defensivo. ¿Sí? Pero en la lepra tuberculoide, ¿cómo va a estar la reacción? Positiva. Positivo. Positiva, porque hay mucho sistema defensivo. Bueno, esos son los 4 parámetros que debemos de utilizar para un paciente con lepra. Y aquí en esta se dan ya una imagen, un resumen de cómo está el paciente tanto con uno como con otro. Tanto en el indeterminado, si ven aquí el indeterminado, tarde o temprano se va a definir hacia uno u otro. Pero si ya el dimorfo, ya ven que Mitsuda fue positivo, pues van a dar cuenta hacia dónde se va a ir. Si es negativo, se van a dar cuenta hacia dónde se va a ir. Si en el dimorfo no encuentran muchos bacilos o muchos bacilos, se dan cuenta hacia qué polo se va a ir. ¿Sí? Entonces, clínico, 4 parámetros para un paciente para estudiarlo de lepra. Bajo un parámetro clínico, inmunológico, histopatológico o baciloscópico. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí y terminamos mañana, Paula. Sí, muy bien, doctor. Ándeles pues, denle una checada de nuevo, ¿ok? En la laguna tenemos lepra. Anteriormente, como que veíamos la lepra en la laguna, estaba confinada en una colonia, fíjense. Se dispersó esa colonia y pues lo más probable es que se dispersó la lepra. Entonces, ¿en quién lo veíamos? En los familiares, porque tenían mucha convivencia. Acuérdense que para la lepra son años para que se manifieste la lepra. ¿Sí? Tenía que pasar años. Hace como 20 años o más salió en los periódicos de aquí. Una anciana
en Lerdo, antes no era Ciudad Lerdo, en Lerdo, tiene lepra y salió en el periódico así en grandes columnas. ¿Qué creen que le pasó a la viejita? Amaneció muerta. Pues no amaneció muerta, pero pues yo creo que adelantaron. Porque si antes La la ayudaban, suicidaron. sí la suicidaron. ¿Quién le iba a ayudar? Si antes la ayudaban, ahora ¿quién le iba a ayudar? Hicieron el anuncio, porque, o sea, ¿cómo que hay lepra en la región? Pues siempre ha habido, y a nivel nacional, pero sí hay lugares donde hay más. Pero entonces, si esa anciana recibía ayuda, tal vez le truncaron la ayuda con la noticia. Por eso a veces no es bueno decirle a la gente o a los familiares o que lo sepa el paciente nada más, o los más cercanos. El paciente tiene lepra, por eso se acostumbra ahora a no decir, no tiene lepra, tiene Hansen. Pero antes no había internet, entonces el paciente nada más sabía, o los familiares, Hansen, que era lepra. Pero ahora díganle a alguien de Hansen y va y me investiga y dice, oh, pues ¿cuál Hansen? Tiene lepra. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso aquí procura uno ser discreto con este tipo de diagnósticos en el paciente o en los familiares. Nos vemos mañana, ¿está bien? Ok. Gracias. Gracias, doctor. Mañana. Hasta mañana. Doctor. Hasta mañana, doctor. Luego, Hasta mañana, doctor. Gracias. ¿Cuántos estuvieron? Ok. Bueno, listo, que estén bien, ¿eh? Hasta luego. Igualmente, doctor. Sí. Hasta luego.